Estamos en Discutamos México, hoy para discutir la cultura política en nuestro país. ¿Qué es la cultura política? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué tanto importa? En esencia, yo lo que quisiera discutir el día de hoy es si somos presos de nuestra historia, de nuestra cultura política. Y para discutir esta y otras preguntas, me acompañan Blanca Heredia, politóloga, Ciro Gómez Leiva, periodista, y Carlos Elizondo, politólogo. Un gusto tenerlos en Discutamos México. Gracias. Un gusto, gracias. Blanca, ¿qué es la cultura política? Decía Hans Magnus Enzensberger que es como el Alka-Seltzer, que es algo que uno echa a un vaso de agua y no sabe bien por qué razón, pero pues tiene algún efecto. Y empiezo por ahí porque pues es un concepto resbaladizo. Lo que me queda claro es que en el caso de esta discusión y de la situación presente del país, la conversación sobre cultura política nos refiere a algunos debates fundamentales, y quisiera mencionar muy rápidamente tres, y algunas como tensiones fundamentales. La primera tiene que ver con qué tanto importa lo subjetivo, qué tanto importa cómo los sujetos, los individuos vemos el mundo, cuáles son nuestros referentes, nuestros valores, en lo que pasa socialmente, frente a la importancia, digamos, del objetivo grande, las instituciones, las grandes estructuras económicas y demás. La segunda es a la que tú hacías mención cuando abrías el programa. ¿Qué tanto la cultura nos determina? ¿Qué tanto es, hablando específicamente de nuestra situación presente, qué tanto es el origen de todos nuestros males y tenemos poco que hacer frente a ello? Está muy presente en una parte de nuestras rutinas mentales y discursivas esta idea de que el problema es cómo somos los mexicanos, que si somos corruptos, que si somos flojos, que si somos demás, y que ahí está el origen del problema. Creo que al final se trata de ver qué tanto, ¿sí?, somos como dueños de nuestro destino colectivo y en todo caso, cuáles son los botones que hay que apretar para transformar esa realidad social. Carlos. Pues mira, como decía Blanca, yo tenía un profesor que me decía, tú puedes usar el término cultura política una vez en el ensayo, porque es de estas cosas que explican todo y al mismo tiempo no explican nada, porque siempre es muy fácil simplemente decir, así somos, es un problema en la cultura política, pero sí, al mismo tiempo importa mucho. ¿Por qué importa? Porque también, por citar algún clásico ruso, decía que las reglas que importan son las que traemos en el corazón, las que hemos, digamos, internalizado y que de alguna forma norman nuestras expectativas y nuestros valores. Y es por ello que si tú importas reglas de fuera, las suizas a México, no nos vamos a convertir en Suiza mañana. Vamos a seguir operando de acuerdo a lo que esperamos del otro, de acuerdo a lo que nos parece que es justo, de acuerdo a lo que nos parece que es valioso, priorizando de forma distinta a la que priorizan otras culturas, otras comunidades, e incluso dentro del propio país podemos hablar que hay culturas políticas distintas. No es lo mismo lo que espera un ciudadano de Nuevo León, de su gobierno, de su vecino, de su familia, que un ciudadano de Oaxaca. ¿Qué es esto entonces? Bueno, son los valores que tenemos con los cuales de alguna forma organizamos nuestra relación con otros. Ahora, tú decías una pregunta muy importante, la segunda que hacías, ¿y esto puede cambiar? Por supuesto que cambia. Viene de la historia y se va cambiando con la historia en función de lo que aprendemos nos sirve a resolver problemas. Cuando los mexicanos pasan a Estados Unidos, siguen cargando con una parte de nuestra cultura política, pero no toda. Hay cosas en las que operan distinto, no son igual de corruptos, no se pasan igual las señales de tráfico, porque ahí hay una sanción y van educándose en función de aquello. Todos los que hemos vivido una temporada afuera, vamos cambiando, modificando comportamientos, modificando expectativas, que claro, regresamos a este país y recuperamos las viejas muy rápido. Sí, entonces son actitudes, opiniones, valores que hemos interiorizado a lo largo de muchos años, a lo largo de siglos, y que nos definirían ciertas características mediante las cuales se explicaría en cierta manera cómo abordamos los temas políticos, cómo abordamos discusiones y debates políticos. ¿Tú crees que existe eso, que existen esas actitudes, esas opiniones, esos valores, que hay algo que se puede decir que hay como la mexicanidad? Sin duda, yo pensaría que sí, y me iría, voy a usar la categoría con un poco de licencia, es la cultura del nacionalismo revolucionario. Finalmente es la cultura que se impone de toda la serie de guerras civiles que se dan en México desde principios del XIX hasta pues, casi la tercera década del siglo XX. Y yo diría, esa es la cultura mexicana, la cultura política, el nacionalismo revolucionario, con todas sus transformaciones. Digamos, del nacionalismo revolucionario
a la última, que sería este esfuerzo por tratar de transformar las viejas prácticas, las viejas pautas, los viejos clichés en una cultura democrática que, sin embargo, vive permanentemente Pues con una nostalgia de hay que mentarle la madre a los gringos, hay que defender los recursos nacionales, hay que la patria es primero. Toda esa cultura, que además fue muy exitosa, de los 30 a, pues que entraría hasta buena parte de los 80, hasta que viene el nuevo discurso de adelgazar al Estado, de transformar, de desmitificar el ejido, en fin, todo eso. Pero son 50, 60 años de cultura que creo que ahí están. Entonces, la cultura política dominante, que no exclusiva de ninguna manera, es la del nacionalismo revolucionario. En una permanente transformación, sí, en una permanente adaptación. Pero cuando abordamos discusiones todavía políticas importantes, vitales para el país, como el tema de la reforma de Pemex, son esos valores los que se insertan ahí y condicionan mucha de esa discusión, ¿no, Carlos? Sin duda, digamos, como es incomprensible para uno que no es inglés, y que el Reino Unido es una sociedad democrática y cargan con esta cosa de la reina, que para una sociedad democrática republicana es incomprensible. A un extranjero lo que discutimos en materia energética, cómo priorizamos las cosas, sería incomprensible porque no trae nuestra cultura política. Lo que significa Pemex en nuestra retórica nacionalista, lo que significó en nuestra relación con el mundo externo, lo que significó en la construcción del Estado mexicano y, por supuesto, impacta. Ahora, que impacta no significa que sea inamovible. Decía Ciro con razón, nos construimos con la idea de pegarle a los gringos, pero cuando llegó el TLC y se vendió bien, desde el punto de vista político se vendió bien y empezó a tener una serie de impactos sobre la vida de los mexicanos. Hoy pregunta sobre el TLC y tiene una opinión muy positiva. Pero sigue siendo lucidor pegarle a los gringos, para los políticos, para los funcionarios. Pero cuando ves las encuestas, la gente tiene una posición positiva de los Estados Unidos. Es uno de los países que, sin duda, que tienen mejor prensa, mejor aprecio de los terceros. Por eso nos vamos a vivir tantos a los Estados Unidos, porque lo vemos como un lugar deseable para estar. Es decir, sí está esto que dice Ciro, y lo comparto plenamente, pero es una matriz que se va moviendo en función de cuáles son, digamos, lo que vas recibiendo en materia de oportunidades, cómo se valida. Por ejemplo, cuando mi hijo iba en la primaria, le enseñaban en la escuela qué era esto de las reglas del tránsito, el rojo, el verde. Tristemente, cuando circulas por la Ciudad de México no se validan esas reglas y, bueno, tiene una cultura ya muy distinta respecto a qué es lo que hay que estar haciendo ahí en el tránsito. En la Ciudad de México, te vas a Monterrey y sí se validan. Me gusta la anécdota. Me parece que da pie para una de las cosas que yo veo como una de las continuidades en esto que llamamos cultura política, el conjunto de significados, que es muy importante el tema del significado que le damos a las cosas, valores. Yo incluiría prácticas. Y algunas de esas continuidades creo que tienen que ver con la forma en la que navegamos desde hace muchísimo tiempo, no creo que incluso antes de la Revolución Mexicana, con un mundo en el que las normas dicen una cosa, las normas que nos enseñan en la escuela, esto del verde y el rojo del semáforo, ¿sí? De que somos iguales ante la ley, por ejemplo, ¿no? Una idea vieja que ahí está todo el tiempo, nos están diciendo, pero luego ya en la realidad verdadera de sobrevivir todos los días, pues resulta que ya no somos tan iguales. Las normas que nos enseñan en la escuela, esto del verde y el rojo del semáforo, ¿sí? De que somos iguales ante la ley, por ejemplo, ¿no? Una idea vieja que ahí está todo el tiempo, nos están diciendo, pero luego ya en la realidad verdadera de sobrevivir todos los días, pues resulta que ya no somos tan iguales. Y además, si te crees mucho de que somos iguales, pues te atropella el camión. O sea, más bien tienes como que juntarte con los verdaderamente iguales contigo. Y entonces ya con tus iguales ya ves, hay uno que gestione los intereses del grupacho. Porque si no,
si te crees así como átomo libre individual, ¿no? Y apelas a esta idea de la igualdad, pues no funciona. Y creo que en el fondo de muchas de estas cuestiones está para mí el problema, que no es una cosa que yo lo vea, lo han visto muchísimos. El tema central es la desigualdad. Creo que el tema de la desigualdad recorre y articula y permite entender algunas de las ambivalencias, como las llamaban Almond y Verba, en su primer estudio pionero sobre estos temas, que incluyó a México, cosa que fue muy criticada, como ustedes saben, por muchos, porque pensaban, bueno, ¿cómo se incluye a México si ni es democracia, ni es occidental, ni, en fin, ni nada? Entonces, desde ahí ya veían Almond y Verba un montón de lo que ellos llamaban ambivalencias, que podríamos decir como cosas esquizofrénicas, y que sin embargo, si hoy ves, por citar una encuesta, la ENCUP 2008, que es de las más completas, creo bastante rigurosa metodológicamente, sigues viendo muchísimas de las mismas tensiones. Por ejemplo, ¿a usted le afecta lo que hace el gobierno? La mayoría responde que no. Por otro lado, se le pregunta a la gente, ¿usted cree que, qué tanto piensa usted que el gobierno debiera participar en la resolución de los problemas de la sociedad? Un abrumador 80% dice que debería de participar el gobierno en resolver los problemas de la sociedad, y en cambio solo el 16% opina que la sociedad tendría que participar. Hay una cosa, y al mismo tiempo altísimos niveles de desconfianza frente a la política y a los políticos, y al mismo tiempo tremendas expectativas de que sean ellos mismos los que me resuelvan la vida. Todas esas tensiones, me parece, lanzaría como hipótesis, unos de los temas que están abajo de esas tensiones y esas, digamos, esquizofrenias, tiene que ver con cómo lidiamos, cómo administramos la vida en una sociedad tan desigual. A ver, veo dos niveles aquí que se empalman en algunos momentos. Uno es el de la sociedad política como tal, de la clase política, que es a lo que se refería fundamentalmente, creo yo, Ciro Gómez Leiva cuando hablaba del nacionalismo revolucionario como la cultura política hegemónica, digamos, en ese mundo. Y otro es el de la sociedad civil, y es a lo que tú te refieres, desconfianza hacia la autoridad, desigualdad, qué sé yo. Vamos al de la sociedad política primero. ¿Tú crees que sí existen ciertos valores hegemónicos en el sentido que son los más presentes y que dominan todavía el discurso político? Yo creo que sin duda, digamos, ¿Cuáles serían esos? Aquí hay dos grandes particulares, yo creo que, de la sociedad política mexicana. Uno es el triunfo de los liberales. Digamos, llegaron los panistas, conservadores, y no cambiaron la liturgia de los Juárez, de los héroes liberales que nos dieron patria. Un liberalismo muy malentendido, hay que decirlo, pero si la idea de que la política se hizo para separar a la iglesia del Estado es algo que domina, yo creo. Y luego está el que decía bien Ciro, el del nacionalismo revolucionario, que es heredero de este liberalismo y no. Entran ahí en un conflicto. Como esto de la igualdad no funcionaba, porque se oye muy bonito en el papel, tú ves la Constitución del 17, una beta liberal fantástica, pero por el otro lado está la realidad, hay que administrar las corporaciones, hay que administrar la desigualdad, hay que darle recursos al Estado. Entonces está la lógica de las corporaciones, que yo creo que domina buena parte de nuestro intercambio político, de que tú no tocas las distintas esferas. Pero a ver, el nacionalismo, entendido de forma más bien excluyente frente a lo extranjero y lo americano, ¿sigue siendo hegemónico, tú crees? Yo creo que es menos que antes. Menos que antes, pero sigue siendo. Y de hecho, ahí sí está validado en la realidad. Es una sociedad muy dura para los que vienen a ella. Digamos, pues, primero son muy pocos, las leyes son muy excluyentes, y realmente hay toda una cultura de que estos externos nos vienen a hacer daño. La veneración a lo estatal, digamos, o un cierta... Una veneración, como decía Blanca, con una atención muy curiosa, porque son una bola de corruptos, una bola de incompetentes, pero no queremos que los privados se hagan cargo del sector energético. Entonces, ¿cómo si son esta bola? ¿Por qué? Porque ahí está otra, digamos, visión de que los privados a la larga van a acabar abusando de ti. Es mejor un Estado que por lo menos puedes quizá compartir entre todos, que un privado que se lo quede todo para ellos. Yo creo que hay esa presencia de esa otra. Ciro, perdón, en la práctica cotidiana del periodismo, ¿cómo ves expresados esos valores dominantes a nivel de sociedad política? Como dominantes. ¿Pero en qué ejemplos darías? ¿En qué discusiones? ¿En qué debates? Algunos ejemplos.
se dio la posibilidad de discutir a fondo una modernización de todo lo que es petróleo, sector energético, y estaba un congreso a modo para derrotar, digamos, al grupo PRD, López Obradorismo, que se puede entender su conveniencia política de oponerse a todo eso, pero estaba perfectamente dada la composición en el Congreso para que el partido en el poder, el PAN, y esperábamos un PRI modernista, un PRI con visión de futuro, un PRI con un amplio conocimiento de mercados internacionales, con técnicos muy bien preparados, votaran una reforma de fondo. No lo hicieron, no solo no lo hicieron, sino que terminaron regateando lo que al parecer era lo medular de esa reforma, ¿no? Ahí tienes un ejemplo. Curiosamente, pero además hay muchas contradicciones, esto no es tan lineal, tan sencillo. Curiosamente, el propio PRD votó con el PRI y con el PAN una reforma de avanzada en el término de pensiones y la votaron con una enorme facilidad, ¿no? Entonces tampoco es muy claro, salvo por, digamos, la parte López Obradorista del PRD, que ellos sí son perfectos. Ellos dicen, no, porque lo que señalaba Carlos, ¿no? A la larga, la inversión sea privada y sobre todo, si es una inversión extranjera, nos va a robar, nos va a defraudar, nos va a hacer lo mismo que nos hicieron en el siglo XIX, ¿no? Blanca, pero luego hay muchísimas contradicciones. Te pregunto, ese nacionalismo revolucionario, esta separación de iglesia y Estado, esos valores que existen a nivel de sociedad política, que permean el discurso de los políticos, hoy están más cercanos al López Obradorismo, al priismo, al panismo, porque también decía Carlos que ya en el gobierno ha aceptado mucho de esos valores liberales, incluso de nacionalismo revolucionario, en cuestiones como de política exterior, yo diría, gobiernos panistas. Hay una cultura partidista que se amolda más, que se acerca más a esos valores dominantes, ¿o no lo ves así? Yo lo que veo es que hay ciertos temas, por ejemplo, la parte del nacionalismo, en particular frente a los Estados Unidos, como elementos que siguen siendo dominantes, pero que ya no es el dominio que antes era. Veo mucha más competencia o diversidad, para ponerlo en positivo, para ponerlo en menos positivo, fractura al interior de la clase política con respecto a ciertos temas. Cito un caso. Recientemente hubo un conjunto de discusiones y se presentaron iniciativas de todos los partidos en materia de reforma institucional, de reforma política. Me parece muy interesante cómo desde diferentes partes de la clase política se hablaba de ciudadanía. Otra vez, como siempre hacemos en México, nadie puede salir realmente así en público o en la tele a decir que no creen los ciudadanos, pero a algunos poquito les faltó. Y en cambio otros salían, digamos, mucho más con la idea de sí, tenemos que defender y fortalecer. El tema de candidaturas independientes. Exacto, el tema de candidaturas independientes, de iniciativa ciudadana, en particular candidaturas independientes. Creo, por otro lado, digo, algo que me parece importante de todas maneras decir, aunque pueda parecer obvio, a veces estos discursos y estos valores hechos discurso me van sonando cada vez más huecos también, y como más desnudo el interés que hay detrás. A veces estos discursos y estos valores hechos discurso me van sonando cada vez más huecos también, y como más desnudo el interés que hay detrás, ¿sí? Pero sí veo más diversidad, menos un todo compacto. En todo caso, veo las afinidades de los diferentes componentes de nuestra clase política en un metanivel, que es más de aquí nosotros queremos seguir. Pero ya no ves una cultura, si es que la hubo, por ejemplo, en los 60 o 70, una cultura política absolutamente hegemónica
que además era propiedad intelectual de un partido también hegemónico. Ya lo ves mucho más fragmentado. Lo veo mucho más fragmentado, pero veo una especie de emergiendo una posible lucha, una batalla entre dos visiones de este asunto. Una visión que sí creo que viene del corazón del nacionalismo revolucionario, que sigue viendo la posibilidad misma de la supervivencia de la nación en la unidad y en que todos mejor nos alineemos en torno a un mismo conjunto de valores. Y otra visión, la más liberal, digamos, que diría, no, podemos ser una nación, podemos ser un mismo país, siempre y cuando logremos organizar la administración de nuestras diferencias y nuestra pluralidad. Yo diría ahí dos cosas, si me permite, Leopoldo, agregando, y es una cultura de mucha simulación y ambivalencia, por recuperar el término que decía Blanca. Sí, separación iglesia-estado, pero todos sabemos que cuando venía a visitar el Papa durante el gobierno de López Portillo, lo llevó a que su madre, su tía, su hermana pudieran en lo privado cumplir con sus ritos, con sus expectativas religiosas particulares. No lo hacían públicamente, lo hacían en privado, en una frontera muy ambigua. Era el gobierno de la separación Estado-Iglesia, sin embargo nunca se atrevieron a poner como legal, que tuvo que llegar un gobierno del PAN, la llamada píldora del día después. Entonces era en un papel muy, digamos, de discurso una gran separación, pero en la práctica una relación mucho más estrecha. Pongamos el tema educación pública, hay que defenderla, pero el que puede paga la educación privada, aún estando en el gobierno, aún siendo líder sindical. Digamos, no solemos ser consistentes, ni la sociedad te lo demanda. Tú puedes estar defendiendo la educación pública y tener a tus hijos en la escuela privada, que en otras sociedades no sería tan fácil. Por ejemplo, la discusión que ha habido acerca de cuotas, aunque sean voluntarias en la UNAM, generan problemas muy grandes. Huelgas y problemas severísimos. Acaba en huelgas. ¿Sí? Cuando no es una cuestión realmente económica, no al menos en sentido fundamental, ¿por qué serían en todo caso voluntarias? Es una cuestión absolutamente simbólica, ¿no, Ciro? Es una cuestión simbólica, pero y esto se ha dado ya por generaciones, porque cuando menos son 2 generaciones, si no es que 3 generaciones, que se van a oponer permanentemente a cualquier intento de subir cuotas en la UNAM. Ese puede ser otro ejemplo de nuestra clase política, ¿no? Todavía en la última huelga de la UNAM, la del 99-2000, no se aplicaban tanto las encuestas como ahora, ¿no? Pero es probable que si se hubieran aplicado, una amplia mayoría hubiera aprobado el proyecto. Aquel entonces era el rector Barnés, en el 99 fue Barnés. No, creo que era el rector Barnés, el del 99. Como lo fue Carpizo en los 80s. El último proyecto era de una nobleza enorme. Quienes quieran aportar, que aporten. Y, sin embargo, nos encontramos de nueva cuenta con un ultra, que eso es parte también de nuestra cultura política. Los ultras, que además han tenido una gran fuerza en los últimos... Yo diría de la reforma política del 77, 79 a la fecha, son unos ultras que no negocian nada, que cada vez tienen más experiencia para actuar, tienen más habilidad y te frenan y te matan una propuesta de una enorme nobleza. Quien no quiera pagar, no pague. Quien quiera pagar, que lo haga. Y los ultras dicen no, te paran la universidad y vencen. Finalmente derrotan a la clase política plena. Pero lo que dice Ciro es bien interesante, son reactivos. Hay una cultura conservadora, no le toques. Tampoco que sean ultra que estén queriendo que se amplíe la educación pública. Pero eso no era el conservadurismo, Carlos. En ese ejemplo, yo te diría el pensamiento conservador te discutió, te trataron de llevar el tema de ingreso. Pero tienes razón, en el sentido estricto de la palabra, literal, no político. Sí. Es que no cambien las cosas. Ultraconservadores, porque existen los conservadores que debaten y los ultraconservadores. No cambiar. No cambiar y donde nada, las cosas se atoran es cuando las tratas de cambiar. Mientras no las toques, a nadie le importa. Aunque la educación pública como tal sea un desastre y la gente esté yéndose a educar en las privadas, que no consigan trabajo muchos de los que egresan de las instituciones, no importa. Trátala de mover y entonces salen todos esos. Blanca, tú que manejas encuestas y conoces los datos, a nivel ya de sociedad civil, ¿qué valores ves ahí dominantes o al menos te saltan que valga la pena comentar? Así de bote pronto te diría... Yo tengo uno que te puedo decir de tus encuestas que tú manejas. Esta reacción cada vez
creo que cada vez más negativa hacia la democracia. Este sentido de que la democracia no resuelve problemas, había la expectativa de que sí, y cuando se pregunta si estarían dispuestos a sacrificar ciertas libertades o sacrificar algo de democracia por resultados económicos, pues un porcentaje importante de la gente dice que sí. Sí, de todas maneras sigue siendo mayoría la que dice que no sacrificaría las libertades. Ha venido decreciendo en el tiempo. Pero otra vez ahí vemos el tema de las ambivalencias. Por un lado, un porcentaje muy importante de los mexicanos encuestados dicen valorar mucho la democracia en abstracto. ¿Es la democracia la mejor forma de gobierno? 60% más o menos opinan que sí. Y luego ya se les pregunta sobre el funcionamiento concreto y ahí sí ella empieza a saber muchos problemas. Por no hablar de ya desempeño de autoridades e instituciones concretas, en donde sí la cosa ya empieza a desplomarse de mala manera. Creo que hay, si yo tuviera que decir un problema, es el problema de la responsabilidad. No, que creo que es compartido, o sea, sociedad civil, sociedad política, sociedad toda. ¿Sí? Hay una enorme dificultad, creo, de la historia de la que venimos, de las instituciones y prácticas concretas con las que hemos lidiado, con lo que nos ha tocado lidiar, de que cada quien asuma un poco de lo que le toca. O sea, como que veo una primera reacción siempre de que es culpa de otro, eso. Es culpa de otro y alguien más lo tiene que resolver. Sí. Exacto. Que es una cuestión de paternalismo también acendrado que viene del nacionalismo revolucionario, ¿no? Creo que fue súper funcional al nacionalismo revolucionario. Otra que veo y que también fue, creo que funcional al nacionalismo revolucionario, aunque creo, no sé, ese lo veo todavía más complicado, que es otra de las tensiones como profundas que veo y que tienen mucho que ver con cómo encarnaron algunos de estos valores en la forma en la que educamos. Veo una tensión tremenda entre la realidad y lo que yo creo, pienso, o sea, y sobre todo lo que la autoridad me dice que es. Un ejemplo de un dato que a mí siempre me ha producido como escalofrío. En un estudio que se hizo sobre la enseñanza en la ciencia en México, se observó que un altísimo porcentaje de los estudiantes, creo que eran de secundaria, eran de primaria, peor, más temprano, experimentaban lo siguiente en el salón de clase de manera sistemática en sus clases de ciencia. Por ejemplo, se les presentaba el vasito aquel con el algodón y los frijolitos, ¿verdad? Que todos, bueno, no sé si ahora todavía lo sigan usando. Todavía. El de la germinación. El de la germinación. Y entonces se lo enseñaban y les decían a los niños, ¿está germinando? Y no estaba germinando, porque algo había pasado, porque no había pasado suficiente tiempo, lo que sea. Los niños se quedaban callados y esperaban la respuesta del profesor. Profesor mata realidad, mata sentidos. Me parece que ahí hay una fractura súper fuerte. O sea, lo que me dicen mis sentidos es menos confiable y cierto como cosa que me permita navegar en el mundo que lo que dice la autoridad. Lo que me dicen mis sentidos es menos confiable y cierto como cosa que me permita navegar en el mundo que lo que dice la autoridad, sea la autoridad política, la autoridad religiosa, la autoridad familiar, la autoridad social, los que interpretan lo que pasa en los medios de comunicación, todos los sacerdotes. ¿Cómo está todo estructurado, no? Sí, para recuperar ese paternalismo. Tal vez no es que los niños crean necesariamente que lo que les dice el profesor es la realidad, sino que saben que es mejor decir lo que el profesor dice que confiar en sus sentidos. Y yo creo que lo que está subyacente en esta discusión es que sí hay ciertos valores que son dominantes, pero son a nivel normativo. Pero hay una cultura política
operacional, ya de operación, del día a día. Del día a día. Entonces tú puedes decir, yo sí creo en la democracia, pero en el día a día no estoy tan satisfecho con ella. Yo creo que no hay que dar mordidas, pero sí doy mordidas. Yo creo que en el tema del discurso político, en realidad yo creo que no está mal que me junte con un obispo, con un cardenal, con el Papa, pero debo de decir que no. ¿No? Es como que hay como dos realidades que no conectan. Y la operativa es porque pues, así sobrevives finalmente en el día a día. Y hay otro tema que mencionaba Blanca que me parece muy curioso a la sociedad mexicana, que es el de la responsabilidad. Lo decía muy bien. Aquí tenemos muy claro nuestros supuestos derechos, pero esto de las obligaciones que vienen junto con ellos, no. Ahora, ¿por qué? Y lo mencionabas tú muy rápidamente, y creo que ese es el origen. Esta es una sociedad donde lo que obtienes en general no es por un derecho, es una suerte de prebenda que alguien te da. Por eso la política social del nacionalismo revolucionario fue muy poco progresiva, no ayudó mucho a resolver el problema de la desigualdad, porque los que tenían más capacidad de pataleo eran los que se quedaban con el beneficio concreto. No quienes más lo necesitaban. No quienes más lo, o quienes por cumplir A, B, C o D criterio tenían el derecho. Porque la idea de la política social es, si tú cumples con esto, te lo doy. Seas amigo del gobernador, votes en su contra, te vistas de verde, amarillo o azul, lo que te guste, te toca como derecho. Y no construimos, y la democracia no ha ayudado a avanzar realmente en ello, una cultura de derechos y obligaciones. Sino, agarro lo que puedo, no soy responsable de nada. Obviamente hay también unas ciertas condiciones económicas que han ayudado a ello. En la medida que una parte importante de nuestro gasto lo paga eso que se llama petróleo y no nosotros con nuestros impuestos, pues rompe aún más esta relación que una sociedad donde todo el recurso que tiene el gobierno viene de los impuestos de los ciudadanos que van a exigir un derecho a cambio de una obligación y se van a hacer cargo de su obligación en función de los derechos que obtuvieron. Y si eso le sumas, por ejemplo, importa más en México la prebenda del trabajador a tener trabajo que el derecho del ciudadano a ser educado, a recibir salud. Está organizada la cosa pública de una forma que va validando esta idea de que lo que importan son las prebendas, no los derechos como tal. A ver, si lo estamos aquí celebrando este año el bicentenario y el centenario. Decías tú, hacías referencia al nacionalismo revolucionario, que tiene que ver con valores que surgen fundamentalmente a partir de la experiencia revolucionaria. Y decía Blanca, me puedo ir más para atrás, todo esto que tiene que ver con la igualdad ante la ley, etcétera, que tiene que ver fundamentalmente con una experiencia colonial, diría yo. Entonces ahí está revolución e independencia. Y de aquí para adelante, pensemos un poquito el futuro. ¿Se puede cambiar eso y con qué? Y bueno, a lo mejor ni siquiera vale la pena cambiarlo, pero cambiarlo para generar más responsabilidad individual, más sentido de solidaridad y compromiso social, más valores cívicos, etcétera, más libertades económicas, más libertades políticas. Yo diría para generar más sociedad que genere más riqueza, y riqueza no solo entendida en la parte económica, más riqueza cultural, más riqueza participativa y redondear con una mejor sociedad. Sin embargo, hemos hablado mucho aquí del nacionalismo revolucionario, pero se nos olvida que todo este siglo, el siglo XXI, lo hemos vivido supuestamente con una nueva cultura. Es el triunfo de la democracia. El siglo XXI comienza con el triunfo de la democracia y puede haber muchas críticas y muchos enfoques. Yo tomaría uno. La democracia no ha mejorado las prácticas participativas de la sociedad. El nacionalismo revolucionario era yo, ciudadano, me ocupo de las puertas de mi casa para adentro. Un poco, estoy exagerando desde luego, pero un poco lo que ocurre de las puertas de mi casa para afuera, eso es lo público, eso lo que ya dijeron aquí. Alguien lo tiene que resolver. Y puedes poner todos los ejemplos, ¿eh? Ves no hay mejores prácticas, no se ha hecho un esfuerzo en realidad de cambio de cultura. La gente más o menos responde cuando le dicen, bueno, pon la basura orgánica en un lugar y la basura inorgánica en el otro, y más o menos hay una respuesta. El Estado, llámese delegación, municipio, lo que quieras, no ha hecho un esfuerzo parecido, ¿no? Trata de arreglar, júntense y traten de arreglar el camellón de enfrente, de ponerlo hermoso, ponerle unas flores, y te va a caer la delegación, te va a complicar el proceso. Trata de ir a un deportivo, a un campo deportivo popular en una zona marginada, donde juega un buen equipo de fútbol, y trata de ponerle pasto sintético a la cancha. Tú,
en lo que llegas con la autoridad, se te fue todo el proyecto. 10 años de democracia y el 11% de la población es la que sigue pagando impuestos, el 12 o el 13, y lo demás, cero cambios. 10 años de democracia y seguimos trayendo las cifras del nacionalismo revolucionario, solo el 1 o el 2% de los delitos se sancionan. Yo creo que la sociedad en ese sentido no va más rápido porque nadie en este país verdaderamente está tratando de adecuar, de hacer una adecuación de la infraestructura del Estado me parece a las muy interesante prácticas lo que dices, cotidianas. Ciro. A ver, Carlos, Sí. te pregunto, ¿se requieren más y más profundos cambios institucionales para liberar esa energía social? Yo creo que se van retroalimentando, pero sin duda hay un problema en todo nuestro sistema político y en general la asignación, por usar la palabra de Deutsch, valores, en un sentido amplio, no solo valores morales, sino ventajas. Hay altas barreras de entrada a todo. Porque nuestros políticos son muy poco reactivos a una sociedad y una sociedad muy poco participativa, porque tienen el dinero que les dio la elección pasada, porque tienen el privilegio de anunciarse en la tele, independientemente de que estén anunciándose, porque es muy difícil imaginarse un Mockus en México, el candidato colombiano, que no tuvo el éxito que todos esperaban, pero fue, sin embargo, una gran transformación de los equilibrios y de las representaciones políticas en Colombia, porque hay altas barreras de entradas. Entonces yo creo que hay una parte en todos los sentidos, en la clase política, en la clase empresarial, en el sistema educativo, que realmente las barreras de entrada bajen y que en función del mérito y la competencia sea el criterio por el cual se te va a dar dinero para competir, se te va a dar acceso a los medios, se te va a dar acceso a la educación. Pero yo querría tocar una cosa que dijo Ciro que me parece muy interesante. ¿Quieres ver a la sociedad en su máxima expresión? Ahí no hay gobierno que te obstaculice, no es el camellón de enfrente de tu casa. La junta de condóminos, donde estás para organizar el bienestar de tu propiedad y de tus vecinos, y es una cosa de falta de participación, de no pago, de no colaboración. Y también llena de ultras. Y llena de ultras que no quieren cambiar nada. Reglas no siempre óptimas. Tú vas a una junta de condóminos en otros lugares y las reglas están del lado de la mayoría. Aquí no, la minoría te puede vetar cualquier cosa. Es decir, es una sociedad que no participa en general y no participa porque no ha sido rentable hacerlo, porque hay mejores mecanismos para resolver tus problemas. Entonces, viendo hacia el futuro, tiene que haber cambios a nivel, digamos, de estructuras que detentan el poder desde arriba en el sector empresarial, en medios de comunicación, no sé, obviamente en la clase política. Y en ese sentido hay que romper esas estructuras y introducir figuras, por ejemplo, como la que tú mencionabas, de candidaturas ciudadanas y otros mecanismos de esa naturaleza. Pero también tiene que haber un cambio desde abajo. Ese es lo que creo entender de lo que dice Carlos. ¿Cómo la ves, Blanca? Yo creo que los momentos de crisis, y hay algo de crisis en lo que estamos viviendo, son muy buenos para el cambio. Porque también, refiriéndome a algunas de las cosas que han dicho tanto Ciro como Carlos, ahorita Carlos mencionaba la palabra rentabilidad, yo estoy convencida que mucho de esto que llamamos cultura política, que son como rutinas mentales de interpretación, referencias, etcétera, pues se mantienen, como ocurre a nivel individual, mientras es rentable, mientras son útiles. Cuando ya resulta que ya no son útiles, pues ya uno se va ajustando o te mueres. Mucho de esto que llamamos cultura política, que son como rutinas mentales de interpretación, referencias, etcétera, pues se mantienen, como ocurre a nivel individual, mientras es rentable, mientras son útiles. Cuando ya resulta que ya no son útiles, pues ya uno se va ajustando o te mueres, ¿no? Entonces, sí conviene recordar que sí son útiles mientras sigan siendo útiles. Y creo que el problema, para citar a Gramsci una vez más, como creo que todos los días se cita, o sea, sí creo que estamos mucho en eso de que ese viejo orden que no acaba de morir y el nuevo que no acaba de nacer. Pero yo creo que hay ya muchos signos de fractura, de cómo, y que se manifiestan concretamente en temas de orden y gobernabilidad. Y que me parece que abren la posibilidad para que esto que hasta ahora hemos estado presentando como algo pues muy complicado, incluso con algún tono negativo de las ambivalencias, las tensiones que hay en nuestra cultura política, digamos, o en esas continuidades,
pues son al mismo tiempo, visto desde otro lado, pues una oportunidad. Porque hay muchas cosas adentro de esa cultura política. Hay elementos diversos que podrían recomponerse de una mejor manera. Mi impresión es que lo que tenemos que hacer, primero que nada, es crecer. O sea, si no hay crecimiento económico más potente, llevamos 30 años con tasas de crecimiento realmente muy, muy bajas, y eso no está bueno. No es un buen piso eso para que ni nada cambie en sentido muy positivo, ni se puedan ir arreglando las propias tensiones que produce el movimiento y el cambio. Entonces, primera punto de la orden del día como país, diría yo, es crecimiento económico. Agregaría además, pensemos de manera abierta, desde luego ahí está una posible vía, todo esto de la competencia y el libro de texto de micro 1 y macro 1, pero también hay otras maneras. Otros países también se han puesto de acuerdo, los diferentes actores, y han logrado impulsar crecimiento, en fin. Pero acá el problema es que ni nos vamos por el lado de vamos a crecer por la vía del libre mercado, digamos, pero tampoco hacemos política industrial, o dicho de otra manera, nos ponemos de acuerdo los grupos empresariales, que tendría que tener alguna ventaja, que sean tan pocos, con el gobierno. Entonces, ni una cosa ni la otra. Creo que ese sería para mí el punto número 1 de la orden del día, que permitiera generar las condiciones de cambio en la realidad, esa que hablábamos antes, ¿no? En la que opera la cultura política verdadera, más allá de las normas y las simulaciones a las que nos obliga la brecha entre ambas. Creo que eso es fundamental. Y yo, la verdad, soy optimista. Veo elementos que me permiten, más bien que me dan esperanza. Veo cambios demográficos muy importantes que están, creo, y van a seguir empujando cambios. Voy a decir uno que es muy obvio, las mujeres. O sea, la participación creciente de las mujeres en el mercado laboral formal, su participación creciente, todavía muy insuficiente en muchos ámbitos de la vida nacional, pero bueno, ¿no? Es un tema que hace 50 años pues no estaba, hace 20 no estaba. El hecho de que haya algunos espacios más de participación, bueno, la libertad que hoy tenemos de prensa, de información, hace 20 años impensable. Los mexicanos fuera de México. Y cómo son estas redes densísimas, que no salen en los periódicos ni en los noticieros, pero que están influyendo en la vida de millones de personas y de comunidades en México, transmitiendo prácticas, significados distintos, recursos. A ver, una cultura política más moderna implicaría mayor sentido de igualdad, mayor sentido de responsabilidad individual, mayor participación política. Laicismo también sería un aspecto de la modernidad. ¿Vamos en el sentido correcto, como dice Blanca? Yo creo que una pasmosa lentitud, y ciertamente teníamos tantas expectativas de la democracia del 2000, de lo que significaba el romper una parte de estas barreras de entrada, que en la mesa ha dominado un sentido de frustración. Pero hay que ver toda la parte positiva. Logramos la transición política sin violencia. Sí, que no es un dato menor. Las sociedades normalmente, las transformaciones cuestan mucha sangre, ha sido nuestra historia. Estamos celebrando en los bicentenarios 2 actos violentísimos que tuvieron unos costos sociales y de otro orden gigantesco. Entonces, hemos aprendido a negociar y a resolver, a veces con esta cultura del consenso absurda, pero hemos sido capaces de resolver conflictos que para nuestra historia ha sido particularmente no violento. 2, yo creo que esta riqueza que vemos en las entidades, todos nosotros creo que somos chilangos y nos educamos aquí en esta ciudad y allá afuera no había nada. Ahora hay espacios de oportunidad que antes no existían, son ciudades que Querétaro, que le ha ido muy bien, cuando pues, era un pueblo ahí rumbo a McAllen, cuando éramos chicos, digamos, hay ahí todo un cambio en la... Por eso nos odian, ¿ves? En la geografía. No, pues estoy siendo muy generoso. Yo nunca dije eso, Sí. No, porque es mucho más políticamente correcto. Sí ves cambios que alimentan un cierto optimismo. Yo creo que sí. Para concluir también, Ciro, ¿qué ves que te dé optimismo en estos cambios a lo largo del tiempo? Muchas cosas. Yo sí sigo creyendo que se va a imponer esta cultura de mayor participación. Yo sí creo que hoy hay
no la capacidad para resolverla, desde luego, pero sí hay un claro sentido extendido de que este país no viera a ningún lado con esta desigualdad. Coincido con Blanca, un cambio demográfico que nos permite pensar que este país va a tener una planeación, la cual no hemos tenido en los últimos años. Yo creo que está esa cultura. Nos tenemos que levantar. Hace falta la llegada verdaderamente al poder de otra generación. Esta generación que ha tenido el poder en México en los últimos 20 años, 15, 20 años, creo que es una generación que ha fracasado terriblemente. Y bueno, pienso que todo eso se va a dar, se va a acoplar con mejores prácticas cotidianas y coincido con quienes dicen que este puede ser un gran siglo para el país, así sea o así lo diga a partir de puros buenos deseos. Y finalmente, Blanca, tú introdujiste el tema del optimismo. Un pensamiento final sobre esto. Mira, yo creo que de verdad está en nuestras manos. Y creo que el tema de la responsabilidad es central. Si yo tuviera que apostarle a algún tema, y creo que además puede ocurrir en todos niveles, y debiera ocurrir en todos niveles. Y ahora sí que podemos empezar desde ahorita, cada uno. Así como, ¿no?, en el documental la cuestión ecológica, que ahora se me va su nombre, importantísimo, que te daba ya cuestiones concretas de que cambia los focos y cómo puedes tú contribuir a que no haya calentamiento global. ¿Cómo podemos contribuir como en concreto? Todos podemos hacer la diferencia. Todos podemos hacer la diferencia, en concreto haciéndonos un poquito más cargo de nuestra responsabilidad en lo que nos ocurre. ¿Y cuál es, me parece, el premio más inmediato? Bueno, la gozosísima libertad que te da. Es la condición de la libertad. Y creo que lo que está cada vez más claro es que el viejo sistema, en donde no ser responsable pagaba, porque había una especie de nobleza obliga a la mexicana, en donde el patrón se ocupaba, ¿no? Pero ahora los patrones andan rete desentendidos. Entonces, pues mejor nos vamos haciendo cargo cada uno de los nuestros y yo creo que empezamos a aquilatar más, que en la medida en la que sí empezamos a abrirnos más opciones concretas, ¿no? Y nos sentimos menos víctimas, vamos a estar menos enojados, vamos a poder generar más riqueza, que me parece. Eso del enojo me tiene muy preocupada. Creo que de verdad hay como un enojo colectivo. Está la desilusión, pero lo que me preocupa más es el enojo. Pero ya estás metiéndote a la visión pesimista otra vez. Nos quedamos. Yo creo que démosle vuelta al enojo. Yo creo que abajo del enojo hay miedo. Reconozcamos que estamos frente a un territorio incierto, incertidumbre. Pero frente a esa incertidumbre, como ya ahorita mismo, hasta donde yo veo, ¿no?, nuestros diferentes patrones de las diferentes corporaciones a las que pertenecemos, pues andan en otra cosa, se fueron de vacaciones a algún lado, entonces mejor ya hagámonos cargo y seamos más libres. Bueno, pues muchas gracias Carlos, muchas gracias Ciro, muchas gracias Blanca, y muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta misión de Discutamos México. Gracias. La pregunta que seguramente mucha gente se hace es, ¿va a subsistir la fiesta? El toreo tiene una raíz todavía más dramática, porque además está jugando la vida un hombre ante un animal al que no se puede programar y en cualquier momento te puede herir o matar. Que exige el público que el protagonismo sea real. Tenemos que preocuparnos en México mucho porque el toro sea más bravo. Es una educación para la vida. La muerte existe. Es lo único de lo que estamos seguros, que nos vamos a morir, ¿no? No es lo mismo que la gente diga, oye, no, a mí la fiesta no me gusta por esto, por lo otro. Tienen todo el derecho. Pero la prohibición ya es un asunto que autoritario, rebasa. Claro. ¿Cómo? Autoritario. Autoritario. Claro.